Jesús, ven a mi vida, te necesito en este día. Jesús, ven a mi vida, te necesito en este día. Gloria a Dios, amados hermanitos. El Señor ponía en mi corazón traer esta palabra. Yo sé que no está pasando esto aquí, gracias al Señor, pero es importante que nosotros seamos previsivos. Amén. Esta palabra es para poder prevenirnos, prevenir a la iglesia. Hay muchos pastores que están sojuzgados, hay muchos pastores que están esclavizados porque el enemigo se está levantando en contra de ellos, especialmente en contra de las autoridades. Hay mucha gente que se está rebelando, pese a que, bueno, algunos no conocen la palabra y no se dan cuenta que cuando se rebelan no traen consecuencias terribles a su vida, a su familia, a su congregación. Entonces estamos en un tiempo donde el enemigo sabe que le queda poco tiempo y él va a querer destruir la iglesia, él va a querer destruir la congregación. Amén. Hoy día voy a hablar sobre la rebelión. Amén. ¿Qué es rebelión? Rebelión, vamos a ver el concepto de rebelión. Es un acto de resistencia o desobediencia contra una autoridad legalmente establecida. Amén. Es un acto de resistencia o desobediencia cuando una autoridad está legalmente establecida. Ahora yo puedo decir, ¿cómo yo voy a poder determinar si esa autoridad es establecida? Bueno, estamos viendo, por los frutos muchas veces podemos ver. Amén. Y el Señor, ustedes tienen que saber que si van a una congregación, tienen que saber que lo primero que tienen que ver que ahí hay una autoridad. Y esa autoridad, pues hermano, he aprendido y ahora lo que estoy viendo me ha hecho temblar, como decía el hermanito, hay un hermanito aquí, ¿verdad? Que siempre decía la palabra me hace temblar, ¿no? El hermanito Mario. Entonces, hermano, la verdad que la palabra lo hace temblar a uno. Y quiero enseñarles algo, pero algo que tiene que marcar ya nuestras vidas. Nunca, jamás, escuchen lo que les voy a decir, nunca, jamás sea una autoridad desechada, amén, o sea una autoridad que ya, digamos, fornicó o adulteró, pero esa autoridad todavía no ha salido. Ustedes no tienen por qué hablar, ni murmurar, ni rebelarse o ir en contra de esa autoridad, amén, porque hay consecuencias terribles, amén. No podemos nosotros, el Señor no nos mandó acá para maldecir y hablar nunca en contra de una autoridad establecida, sobre todo si está legalmente establecida. Entonces eso es lo que quiero enseñarles. A partir de ahora, hermano, cuidémonos, amén. Si hay alguien que está hablando en contra de alguien, hermano, cállalo, callemos, no, porque el Señor pone reyes y el Señor los quita, amén. Si hay una mala autoridad, el Señor lo va a sacar a su debido tiempo. Lo que tiene que haber en nuestros corazones siempre es la humildad, la sencillez. Nunca jamás, y van a ver ustedes hermoso, como aquí vamos a ver cómo el Señor a quien levanta para siervos, amén. El Señor no ha levantado, si ustedes ven aquí, a ninguna persona que ha estado rebelándose, que ha querido ser autoridad, que ha querido tumbar a alguien para poder subir. Todo ha sido voluntarioso, amén. Los siervos, hermano, huían. No sé, Señor, yo no sé hablar. ¿Cómo me vas a decir? ¿Quién soy yo, Señor, para que pueda sacar a tu pueblo? Así decían los siervos, ¿verdad? Siervos incluso, por ejemplo, Isaías decía, yo soy de labios inmundos, Señor, de un pueblo en medio de labios inmundos. Y vea cómo el Señor se fijó en Pablo, que perseguía a la iglesia, por ejemplo. Los discípulos, ¿quiénes eran? Humildes siervos del Señor. Jamás de los jamases quisieron ser autoridad de ellos. Pero ahí está, el Señor se fijó en ellos, no sé qué se fijó. Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender. Amén. No forcemos nunca nada, solamente
Basta, como van a ver esta enseñanza, basta que ustedes estén en el servicio, basta que sean parte de la congregación. Ustedes saben que en un cuerpo, una cabeza necesita su cuerpo, y todos los cuerpos son indispensables, amén. El cuerpo necesita su brazo, el cuerpo necesita su pie, el cuerpo necesita sus ojos, sus oídos. Todo, hermano, amén. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia, hermano, todos somos esenciales. El que limpia, el ujier, el hermano de alabanza, la maestra de niños, todos son importantes. Todos, si nosotros hacemos bien nuestro servicio, créame, eso le agrada al Señor, amén. Si tú le alabas, pero le alabas de corazón, créeme que eso le agrada al Señor, y eso también te hace acepto. Pero ¿qué pasa? Que en la congregación muchos no quieren estar ahí, quieren estar más arriba. Y es más, empiezan a murmurar, empiezan a rebelarse, empiezan a contaminar a otros hermanos. ¿Cómo van a ver lo que pasó aquí, por ejemplo, con Coré? Amén. Pero vamos a ver desde un comienzo bonito, vamos a irnos a un siervo que el Señor eligió, por ejemplo. Mire, 430 años esclavizados. Vámonos a Éxodo capítulo 3, verso 7, por favor. Pero un pequeño resumen. Ustedes saben que el pueblo de Israel fue a Egipto en el tiempo de José, cuando estaba Faraón ahí. Y bueno, cayó en gracia delante de Faraón José. Ustedes saben, porque él pudo revelar un sueño. Le iban a venir 7 años de hambruna terrible, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor, el Señor en su misericordia obró con José ahí. Fue algo hermoso, un testimonio muy bonito, cómo fue moldeándolo a este varón hasta que llegó a ser la segunda, la cabeza. Él ahí con estaba en segundo lugar juntamente con Faraón. Pero dice que pasó el tiempo, Faraón murió, José murió, su papá murió, sus hermanos, y ya esa descendencia, esa generación se fue multiplicando. Vino otro Faraón, ¿verdad? Y ya la gente se preocupó, porque el pueblo empezó a crecer y a crecer y a crecer, porque se notaba, porque de alguna manera ellos hacían notar la diferencia, porque tenían otra educación, ¿verdad? Ellos venían, ustedes saben, de un pueblo que sabía, que conocía que había un Dios. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo se olvidaron también y empezaron a contaminarse con los dioses de los egipcios. Pero ¿qué pasaron? Ellos empezaron a empezar, bueno, mira, este pueblo está creciendo y después nos va a sojuzgar, nos va a esclavizar, y después va a querer echarnos fuera. Entonces le pusieron pesada carga, los hicieron trabajar, los hicieron esclavos, amén. Y aún así, hermano, hasta que el pueblo ya hacía como 430 años en esclavitud. Bueno, no todos los 430 años, pero vea, este pueblo dice que empezó a buscar al Señor, amén. Empezó a clamar al Señor, empezó a ver la aflicción. El Señor, el pueblo empezó a direccionar nuevamente su rostro, porque alguien les había enseñado, seguramente los papás, los abuelitos, a esta descendencia, y empezó a decir: podemos salir, pero vamos a buscar a este Dios, a el Dios de Israel. Y empezaron a buscar, empezaron a clamar, empezaron a gemir por causa de sus extractores, de sus exactores, de sus opresores. Y ahí fue cuando el Señor escoge. Mira, no lo escogió, él mismo no agarró, Moisés no agarró y dijo: yo voy a ir, yo me voy a preparar, yo voy a ser el que voy a llevar y lo voy a sacar cautivo. Ni siquiera pensó él. Él tuvo que huir, porque mató a un egipcio, y tuvo que huir porque sabían que lo iban a matar. Ya Faraón no lo quería, ya el enemigo se estaba levantando ahí. Y vea, pero el Señor allá, en un lugar lejano, en una tierra lejana, lo llamó al siervo. Mira, vamos a ver un poquito, amén. Éxodo 3:7 dijo luego el Señor. Éxodo 3, capítulo 3, verso 7. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus exactores. Exactores quiere decir opresores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, y una tierra buena y ancha, a tierra que le fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, escucha esto, es importante, amén. El clamor pues de los hijos de Israel, ¿qué empezaron a hacer?
empezaron a clamar, empezaron a implorar misericordia, empezaron a direccionar su rostro a nuestro Dios Todopoderoso, para que ustedes se den cuenta que hay una escuela muy bonita, una enseñanza. Cuando nosotros buscamos al Señor en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de la tribulación, tenemos un Dios que escucha. Escucha, amén. Estaba ahí un pueblo unánime en oración, en clamor. Empezó a direccionar nuevamente su rostro al Señor. Empezó a mirar arriba, al único que los podía liberar. Y ahí está el Señor, hermano, escuchó su oración de este pueblo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, decía el Señor. Le dijo a Moisés, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y escucha, aquí está el llamado: ven. Ven, por tanto, ahora te enviaré y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo te voy a enviar allá. Ustedes saben que Faraón, Egipto significa, representa al mundo ahora. Faraón es nuestro enemigo espiritual, es Satanás y las huestes espirituales, la tercera parte de los ángeles caídos que cayeron juntamente con Satanás. Amén. Ven, porque yo voy a enviarte, yo te envío para que tú saques a mi pueblo, saques de ahí de la esclavitud a mi pueblo, a mis hijos, a los hijos de Israel, que ahora me están buscando, que ahora están clamándome a mí. Entonces escucha, hermoso, a Moisés. Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los egipcios de Israel? No se sentía digno, ¿verdad? No se sentía digno. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a poder sacar semejante pueblo opresor ahí, con soldados y tantas cosas, verdad? Tanto poder que tiene ese pueblo. Yo no sé, no puedo sacarlo, Señor. ¿Quién soy yo? Vea, este varón en ningún momento en su corazón se ve que él quería, no, que él quería interponerse ahí, ponerse como caudillo para poder conducir al pueblo y hacerse que lo adoren, que lo veneren. No. Hermano, él no era digno, no se sentía digno de poder ser instrumento para poder sacar. Pero ya les digo, el Señor escoge a quien quiere. Amén. El Señor no ve los corazones prepotentes, ni altivos, ni nadie que quiera ya de agarrar, que ojalá que van a ver, porque van a ver lo que pasa aquí, hermano. Y esto es triste. Amén, pero esto no es, ya le digo aquí, para nuestra congregación. Gracias al Señor que ya los hermanitos han entendido, que mi vida también ha entendido. Esta palabra es para que crezcamos, esta palabra es para que la podamos transmitir. Pero ahora, como estamos saliendo a las naciones, hermanito, no quiero que tú seas causa de tropiezos de tu congregación. Amén. Pastor, discernimiento, amado pastor, no hables también en contra de nadie. Amén. Ahora es triste porque se ve, hermano, entre los mismos líderes se están dando palos, se están destruyendo y quieren irse en contra del líder al quien el Señor puso. El Señor puso, porque, hermano, nadie, ni yo estoy aquí porque porque yo quise. Amén. El Señor escoge a quien quiere. Amén. A quien quiere levanta y a quien quiere endurece, dice la palabra. Entonces mira, el Señor, Moisés dijo: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto, desde Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo voy a estar contigo. Amén. Yo voy a estar contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Escucha: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Cuál es la señal? De que Él lo iba a utilizar para sacar al pueblo de esclavitud. Mucha gente que está en esclavitud ahora los iba a sacar, ¿verdad? De esa cárcel espiritual, de ese sojuzgamiento, de esa esclavitud, de que los egipcios, amén, que representan a las fuerzas espirituales inmundas, están sojuzgando. Ese es el objetivo. Estamos viendo las obras donde el Señor está rescatando a muchas vidas, y es porque el Señor está respaldando de alguna manera a su siervo. Amén. Y pasa el tiempo, el Señor lo saca con una mano poderosa. Ustedes han visto las señales, 10 plagas el Señor manda. Por último les abre el río, pasan por seco, los mata a los enemigos, a los soldados que vinieron todavía. Endureció el corazón de Faraón, pero vean, fueron avergonzados. Después se fue ordenando, se hizo un tabernáculo, ¿verdad? Un tabernáculo temporal, una carpa hermosa, donde ahí venía la gloria del Señor, descendía la gloria del Señor y hablaba solamente con su siervo. Amén. Hablaba solamente con quien eligió para poder dirigir al pueblo. Le trajo, incluso a través de Moisés, trajo las tablas, trajo los mandamientos, ¿verdad? Y no solamente levantó a
a Moisés, también a su hermano Aarón, que sea sacerdote, y a sus hijos también de Aarón, para que le ayuden en el sacerdocio. Hermoso, estableció y los puso también a Coré, los hijos de Adatán, Abiram, estaban ahí, estaban los levitas eran los que estaban también, y entraban y salían, ellos llevaban el incienso ahí, que es figura y sombra de las oraciones, con un incienso, eran unos carbones que se entendían, y ponían un incienso ahí aromático, y eso es figura, le estoy explicando porque van a ver, es muy importante esto. Ese incienso, hermanos, subía, ellos entraban ahí y bueno, hacían que ese incienso suba, ese olor que suba con olor fragante hasta la misma presencia del Señor. Era como un incienso perfumado, que significa las oraciones ahora de nosotros. Amén. Cuando tú oras, estás encendiendo, estás entrando al lugar santísimo, amén, o al lugar santo, y estás ahí como que encendiendo esos carbones, estás poniendo esa libación ahí perfumada, y eso está subiendo hasta la misma presencia del Señor. Amén. Por eso es importante la oración. Es importante la oración. Amén. ¿Y qué pasó? Después de que organizó el servicio del templo, del servicio del tabernáculo, empezó la resistencia. Empezó a levantarse dentro de la congregación. Vamos a Números 16:1, por favor. Se levantó Coré. Empezó a levantarse este varón, ¿verdad? Que servía ya en el templo. Eso es lo más triste, ¿verdad? Ya era parte de la congregación, ya estaba sirviendo. Ya, hermano, ¿para qué más? Pero ¿qué pasó? Empezó, dice, a levantarse. Escucha, Números 16:1. Aquí hay una enseñanza muy hermosa, hermano. Amén. Una enseñanza que pues tiene ya de una vez, que por todas, de una vez hacernos crecer, porque ya no podemos más irnos jamás en contra de una autoridad. Ya van a ver cómo de manera natural el Señor saca las malas autoridades. Porque hay malas autoridades, hay ungidos por el Señor, pero ¿qué pasó? Menospreciaron ese privilegio que el Señor nos dio y que el Señor les dio. Por eso es que tenemos que tener temor y temblor, hermanos, los siervos a quien el Señor nos levanta. Amén. Escucha, Números 16:1 dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, dos más. Estos eran consejeros, Datán y Abiram, de una de las tribus, dice, eran, y vea, Eliab, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Amén. Coré, Datán, Abiram, On, empezaron a levantarse. Coré era la cabecilla. Empezó a levantarse, dice, tomaron gente. Y escucha esto, y se levantaron contra Moisés, se levantaron contra el siervo a quien el Señor había levantado para rescatar a su pueblo. Escucha esto, hermano. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. O sea, no era alguien que estaba afuera, era alguien que estaba adentro. Amén. Alguien que estaba adentro. Empezaron a hablar, empezaron a murmurar, empezaron a rebelarse. Mira, de los del consejo, varones de renombre, ¿quiénes eran? Porque no es el pueblo, son los hermanos, son los ancianos, son las personas que están ya ahí con el pastor, que están con el siervo, que están en el servicio. Son gente que están cercana y que están sirviendo. Me imagino yo esa rebelión. Amén. Me imagino yo que empezó Corea a llamarlos apartecitos y le digo: ¿saben qué? Mira, Moisés nos pone carga, nos hace levantar tempranito, nos hace ayunar 2-3 veces por día. No es mucho. Si yo entro, si yo subo, va a ser diferente. Yo les voy a enseñar mejor, yo voy a ser más flexible. Porque es así, hermano. Y la gente, ay, qué bien, sí. Porque además, vean, van a ver ustedes, hermano. Y eso empezó a contaminarlos a los otros. Y como hay personas, hermano, que no conocen la palabra, ¿verdad? No conocen, pero ahora quiero que conozcas, ¿verdad? Y te dejas engatusar. Cuando haya una persona así, que esté hablando en contra del siervo, que esté confabulando, que esté queriendo formar de dentro de la congregación otra congregación o otro lugar, ten mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Amén. Porque esto, hermano, eso está pasando en muchas congregaciones. Amén. El Señor quiso también hacer algo acá parecido, pero gracias al Señor que los siervos conocen, están conociendo, están aprendiendo la palabra y estamos aprendiendo para no cometer ese error. Amén. Si yo soy una mala autoridad, el Señor me va a sacar. Amén. Y el Señor ya está preparando un siervo acá por si de repente
amén, yo caigo, esa persona va a seguir. Pero si no, va a ser un Josué, ¿verdad? ¿Quién fue su ayudante después de Moisés? ¿A quién el Señor levantó? Un Josué, ¿verdad? Después viene un Caleb y así, un Timoteo. Sí, el Señor siempre tenía siervos que el Señor tenía detrás. Uno de los profetas, Elías, ¿quién le suscitó? Eliseo. Vea, el Señor tenía siervos ahí preparando. Siempre, jamás el Señor va a dejar una obra que es de Él, la va a dejar vacía. Nunca, siempre el Señor va a ir levantando siervos. Amén. Entonces vea, estas personas, Coré, Datán, Abiram, On, tomaron gente y se levantaron contra la autoridad, contra Moisés. Empezaron a rebelarse, amén, a hablar, a murmurar, a criticar. Me imagino esa contaminación. Y los otros, claro, amén, ¿qué más querían? No, ya van a ser más flexibles, ahora ya no va a ser tanto hacia el servicio. Pero ¿quién mandó ordenar? ¿Quién ordenó el servicio en la congregación? El Señor, amén. Ellos solamente eran siervos obedientes. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, obedecer a lo que está escrito, amén. Aquí no tenemos que obedecer a nadie, solamente al Señor, porque eso es contaminación. Tú no puedes agarrar y llenarte o que otra persona aparte del siervo te ordene. Cuidado, sobre todo si es mal, hay que tener mucho cuidado. Mire, dice: príncipe de la congregación de los hijos del consejo, varones de renombre se levantaron ahí en medio de la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón, contra los siervos. Y escucha lo que dijeron, el 16:3: basta ya de vosotros. Se levantaron ahí y eran 250 varones más los tres personas más ahí, Coré, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. En otras palabras, ellos estaban diciendo: son santos porque también nosotros somos santos, ¿no? Basta ya, porque también el Señor, nosotros somos santos y el Señor también habla por nosotros. Nosotros también somos santos, ¿no? Nosotros también somos parte de la congregación. Estamos sirviendo, mira, estamos en un ministerio. El Señor también habla por nosotros. Basta ya. ¿Por qué ustedes se enseñorean, me imagino? ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Aquí no se dice que Moisés y Aarón se levantaron. Aquí no dice nada de eso, sino que ya ellos estaban con ese corazón maligno para poder agarrar y contaminar y contaminar a la gente, decir que Moisés se estaba levantando, que Moisés estaba enseñando mal, o que Moisés estaba haciendo algo, no Aarón. Porque, hermano, los hombres somos falibles, cometemos errores a veces. Pero no, si el Señor pone una autoridad, hermano, ¿qué dice la palabra? Irrevocables son los dones y el llamado que Dios hace. Irrevocables. Nadie, ningún pastor puede decir: ¿sabe qué, hermanito? Ya no eres pastor, mañana vete. Si el Señor lo levantó. Irrevocables son los dones. ¿Qué es dones? Regalos que Dios da, llamamientos que el Señor da y el llamado que Dios hace. Irrevocables. Amén. Y escucha: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros contra la congregación del Señor? Eso estaban diciendo. Y cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Siervo humilde, hermano, este varón. Amén. Se postró, porque imagínate, hermano, ¿cómo va a ser, Dios mío, esto? ¿Cómo se van a levantar tanta gente, mira, contra mí? Si yo soy inocente. Me imagino este pobre varón se puso a llorar, se quebrantó, se tiró al suelo, hermano, por semejante personas que se levantaron ahí con ese corazón maligno. Se postró sobre su rostro Moisés. Se humilló ahí, ¿no? Imagínense, diría: Dios mío, pero ¿qué he hecho? Yo no les he hecho nada a estos varones. ¿Por qué están en contra de mi vida ahora? Si yo no he hecho nada. Y efectivamente, él no había hecho nada. Escucha. Y habló a Coré, dice Moisés, y a todo su séquito, a todos sus seguidores. Y aquí algo, una prueba hermosa, diciendo: mañana mostrará el Señor quién es suyo. Amén. ¿Y quién es santo? Le dijo Moisés a Coré y a sus seguidores ahí. Y hará que se acerque a él el que él escogiere, él lo acercará así. Escucha. El 16:6: haced esto mañana
tomaos incensarios, Coré y todos sus sequitos, sus seguidores, quiere decir, poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante del Señor mañana. Van a llevar su mito de oración, de su intercesión, y vamos a ver a quién acepta. Y el varón le dice: a quien el Señor escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví, porque mire, estos vendían de descendencia de Leví. El Señor levantó a estos siervos para poder ministrar ahí en el templo. Amén. Y escucha, dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. Y esto es triste, escucha esto, hermano. Oí, hijos de Leví, escucha esto, el verso 16:9. Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel. Os es poco que ustedes, entre tantos miles y millones que hay aquí de siervos, a ustedes el Señor los escogió, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo del Señor y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Os es poco? ¿No les basta? Si ya están sirviendo, están en la alabanza, hay hermanitos encargados hay ujieres, hay hermanos maestras de niños, maestros de niños, hay ancianos, hay maestros, hay evangelistas, pongámosle a decir así. Si ya le están sirviendo al Señor, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio ahí en la congregación? En otra versión dice: luego Moisés le dijo a Coré: escúchame tú y los descendientes de Leví que están contigo. ¿Les parece poco que Dios los haya elegido de todos los israelitas para que les sirvan en su santuario? Dios los eligió a ustedes para que estén cerca de Él. ¿Por qué ahora quieren ser también sacerdotes? O sea, ahora quieren también ser como nosotros. Ahora también quieren bajarnos a nosotros, porque seguramente, supuestamente, nosotros estamos haciendo algo malo y ellos quieren hacerlo bien, porque así es, hermano. Siempre la revelación es así. Yo cuando esté, y van a ver cómo el pastor hace esto, permite esto, pero cuando yo esté, si yo estoy, las cosas cambiarían. Y ahí está la contaminación. Porque siempre el corazón del ser humano es así, siempre mirando los defectos. Hermano, oren pues por los defectos de los siervos, porque los siervos somos defectuosos, tenemos problemas. Ya le dije, por eso el Señor dice: maldito aquel que confía en el hombre. No se fijen en el hombre, porque el hombre los va a hacer caer. Oren sí para que el siervo los direccione correctamente, amén. Y verifiquen, por eso les decía, con la palabra. Y bueno, vayan y no contaminen. Háblenle directamente al siervo y díganle: pastor, se equivocó, hermano, te equivocaste, no hablaste bien, coherentemente. Y aquí está, te voy a refutar, porque refutar es eso. Cuando tú refutas a una persona, vas con fundamento bíblico y lo refutas, amén. Le haces notar su error, pero con fundamento bíblico. Eso es refutar. Y en el temor del Señor, hermano. Entonces ve aquí y le dice: ya, ¿a ustedes les parece poco? ¿Ustedes ya quieren tumbarnos a nosotros? Pero si ya están sirviendo, si ya estás en la alabanza, ya estás ministrando, ya estás en el servicio, ¿qué más quieres? En otras palabras, no se están quejando, les decía en esta otra versión, no se están quejando y revelando, el 16:11, en contra de Aarón en mi vida, sino contra Dios. Ustedes se están rebelando contra Dios. Ustedes, al hablar en contra de nosotros, que el Señor nos ha puesto, lo están haciendo en contra de lo que el Señor ha establecido. Porque ¿qué dice la palabra? Que toda autoridad puesta por Dios es establecida por Dios, ¿verdad? Toda autoridad. Y estos hermanitos se estaban levantando no contra los siervos, sino contra el mismo Dios que estableció las autoridades, pues. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram. Mira a estos siervos consejeros que también habían sido contaminados con Coré. Y escucha esto, porque eso es lo que pasa, hermano. Hay rebelión en el pueblo, amén. Hermano, ¿saben que no quieren hacer caso a los siervos? Amén. Hermano, cuando habla alguien, un siervo da una orden, es como si nada pasara. No hay temor, amén. No hay temor. Mira, el siervo Moisés, que el Señor levantó, mandó mandar a estos consejeros seguramente para direccionarlo y decirle: mira, ¿qué te está diciendo Coré? A ver, dime, ¿por qué te contaminaste? ¿Por qué le estás siguiendo? ¿Por qué estás escuchando sus consejos? Y eso es lo que pasa, hermano. Nunca oigas a alguien que está en rebelión, nunca te contamines,
porque ya vas a ver las consecuencias. Por eso dice la palabra que tenemos que temer. Nuestra salvación es con temor y temblor. Tenemos que tener temor y temblor. Acá este pueblo, hermano, este pueblo se les habían enseñado ya, pero no había temor. Claro, ya pasó el tiempo, ¿verdad? Y empezaron a ver los defectos del siervo y empezaron a decir no. Y es por eso que muchas congregaciones se forman, pero después caen. Y eso que tenemos que tener mucho temor, amén. Mucho temor, eso es lo que estoy aprendiendo ahora, amén. Gloria a Dios. Es que todo tenemos que ir aprendiendo poco a poco, hermano. Nunca jamás, en ninguno, por más que se haya caído, por más que haya dado falsa profecía, lo que sea, tú, hermano, mantente ahí firme, ora al Señor, más bien que se arrepiente ese varón y se direccione nuevamente, amén. O esa hermanita, esa sierva que el Señor la ha puesto ahí, amén. Pero no nos toca a nosotros. Escucha, no se están quejando y rebelando contra Aarón, sino contra Dios. Ustedes lo están haciendo contra Dios. ¿Ah? Y luego Moisés mandó a llamar a Datán y a Abiram, pero ellos les respondieron: no iremos, porque así está, hermano. No hay temor a la autoridad. No. ¿Los hace llamar la autoridad? No. ¿Les da una orden a la autoridad? No. Sobre todo, hermano, si la autoridad te manda conforme a las cosas de Dios, por supuesto tienes que hacer caso. Pero si es una mala autoridad y que te manda a tomar o a bailar o a hacer o a idolatrar, a la idolatría, por supuesto, hermano, tienes que discernir, pues. Amén. Escucha, es poco que os hayáis hecho venir a una tierra. Escucha lo que dijo Datán y Abiram. Ahí lo que había en su corazón empezaron a sacar. Claro, ellos estaban en un proceso. ¿Cómo creen, hermanos? A ver, ¿cómo creen que tú vas a pasar a la tierra prometida? ¿Cómo creen que estas personas eran dignas de pasar a la tierra prometida si ya sus corazones estaban contaminados? ¿Cómo creen que el Señor va a permitir a un pueblo rebelde que esté pasando a un lugar hermoso? Y eso es lo que está pasando ahora. ¿Saben por qué nosotros no pasamos todavía a la tierra prometida? Porque nos falta, pues, hermano, nos está el Señor moldeando acá. No podemos pasar a un lugar celestial. Por eso el Señor dice: no entrará nada inmundo. Nada inmundo. Tenemos que perfeccionarnos acá. Tenemos que buscar al Señor acá. Tenemos que cuidar nuestros corazoncitos acá. Amén. Para que nosotros podamos entrar a esa tierra que fluye leche y miel, que sabemos que es la ciudad celestial, la Sion celestial que el Señor está preparando para que vivamos por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Es poco que os hayáis hecho venir a una tierra que destila leche y miel. Escucha, hermano, escucha lo que decía estos varones. Es poco que os hayas hecho venir de una tierra, escucha, que destila leche y miel. ¿Cómo? Si se estaban quejando, ¿cómo se estaban llorando? Les estaban haciendo hacer ladrillos sin paja, los estaban haciendo construir ciudades enteras. Ese pueblo era esclavizado totalmente. Pero mira estos varones, sus corazones: una tierra que fluye leche y miel. ¿No se dan cuenta, hermano, su rebelión? ¿Ah? Sí. Para hacernos morir en el desierto, para eso nos trajiste. Sino que también te enseñorees, escucha, de nosotros imperiosamente. Por supuesto, porque ellos no pidieron, él no pidió enseñorearse, fue el Señor quien los puso. Amén. No soy yo, hermano, el que yo me puse, el Señor me puso a mí. Yo jamás, y me gozo por eso, pregúntele a mi familia, nunca jamás de querer ser pastor yo. Nunca. Era lo último en mi corazón de poder ser pastor. Yo podía barrer la iglesia, podía llevarle el maletín, hasta me soñaba llevándole el maletín de mi pastor. Yo soñaba dormir con mi pastor al ladito ahí, levantarle, lustrarle los zapatos. Ese era mi corazón. Mi anhelo era servir ahí, viajar y con él y llevarlo. Pastor, aquí está su refresquito, su agüita, todo. Ese era, mira mi corazón, eso yo pensaba. Para que te des cuenta a quién el Señor, a quién mira. Sino que también os enseñoreáis imperiosamente. Ustedes se enseñorean, ustedes se hacen aquí los más. ¿Acaso también nosotros no somos? Nosotros también somos santos. En otras palabras, ni tampoco nos has metido en tu tierra que fluye leche y miel, y nos has dado heredades de las tierras y viñas. ¿Sacarán los ojos de estos hombres? No subiremos. Por supuesto que no habían pasado todavía. ¿Cómo creen que van a ser dignos estas personas de pasar a una tierra prometida contaminados? ¿Cómo creen? A ver, ¿cómo crees tú que vas a pasar a una tierra contaminada si mira tu corazón cómo está en contra de lo establecido por Dios? ¿Cómo crees?
Entonces Moisés se enojó. Los siervos se enojan, hermano. Los siervos nos enojamos porque esta pena, la tristeza. Hermano, se sacrifica, uno se levanta temprano, ora, clama, ayuna. Todos los demás están durmiendo ahí. Todos aquí, nosotros, mi vida en el ayuno, los siervos en el ayuno, en oración, de madrugada, orando, clamando por ustedes, intercediendo, hermano, por ustedes. Y ustedes tirados allá, durmiendo y haciendo lo que sea. No, y vea, y aún así habla, aún así murmuran, aún así están, hermanos, destruyendo a los siervos. En vez de animarlos, en vez de apoyarlos, en vez de orar, en vez de clamar, en vez de orar por sus necesidades, porque ustedes no saben lo que los siervos estamos pasando. Nosotros siempre los siervos somos la punta de lanza. El enemigo apunta a nosotros para destruirnos, para minimizarnos, para desanimarnos y desalentarnos. Aquí está, el siervo se enojó en gran manera, dice, y dijo al Señor: no mire esas ofrendas. No, le dijo, mire, enojado Moisés, no mire esa ofrenda, Señor. Ni aún un asno sea tomado de ellos, ni aún ninguno de ellos y escucha esto, hermoso, ni a ninguno de ellos he hecho mal. A ninguno de ellos he hecho mal, Señor. ¿Qué le he hecho? Porque yo estoy aquí con un propósito solamente: de servirte, de servirle, nada más. Y yo no sé, ahí está, mirando los defectos, hablando, murmurando, criticando, contaminando a otras personas, y si es posible ya sacarlos, ¿no? Pero lo triste, hermano, que estas personas estaban dentro de la congregación, estaban ahí confabulando dentro de la congregación. Eso era lo más triste. Y por supuesto, mira, 250 seguidores ya habían contaminado ahí a bastantes, a los inconstantes, a los que también no les gustaba el servicio, seguramente no les gustaba levantarse tempranamente, se fueron en contra del siervo, de los siervos. Y escucha lo que le dice: y tomad cada uno su incensario. Moisés le dijo a Coré: tomen cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante del Señor cada uno con su incensario. 250 incensarios de los que se habían revelado. Tú también, le dice, y a Aarón, tú también, le dice a Coré, y a Aarón también, cada uno con su incensario. Van a ir ustedes a adorar al Señor. Ahí van a adorar, y el Señor seguramente va a descender y va a ver, pues, a ver quién es el santo. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso. Incienso, ya le dije, el fuego y el incienso era una, no sé, como algunas hierbas o algunas flores que eran aromáticas, ¿verdad? Y eso era agradable, llenaba el lugar. Eso es así, las oraciones. Cuando tú oras es como un perfume, amén. Un perfume de alabastro hermoso, que se siente, que llena el lugar de perfume. Eso es lo que le agrada al Señor. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo ahí. Estaban ahí los de Coré, estaba ahí Aarón, estaba Moisés, el pueblo alrededor, amén. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Escucha. Saben, pude ver el significado, pude intentar el internet, y el incensario, ¿sabe qué es? El incensario era un recipiente de metal pequeño usado para quemar incienso, y se asocia con la oración y la adoración. En el Antiguo Testamento se utilizaba en el tabernáculo y el templo, escucha, para elevar las oraciones del pueblo de Dios, amén. Antes no era físicamente, o sea, uno de ellos entraba en el lugar santísimo, pero a los siervos se permitía, ¿verdad?, entrar con el incienso, ahí perfumar ese lugar, y eso era como si fueran oraciones, y eso subía allá a la presencia del Señor. Entonces era el recipiente, un metal pequeño usado para quemar incienso. El pueblo lo utilizaba, los sacerdotes lo utilizaban para hacer expiación, los que servían ahí en el sacerdocio. Uno de ellos era Coré, ¿verdad? Abiram, los siervos de renombre que estaban sirviendo ahí. Número 16, 19 dice: ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Mire, van a ver que el Señor está conmigo. Van a ver que el Señor me respalda. Van a ver que yo también voy a quemar incienso y el Señor va a descender, y van a ver que a estos que se están levantando, a estos que se están enseñoreando, los va a apartar, y a nosotros nos va a oír. Y los otros estaban segurísimos, para que se den cuenta, porque muchos están con esa falsedad. Muchos piensan: a mmí también el Señor me escucha, a mí también el Señor no. Pero ahí están,
Ahí está este varón que se levantó, dándole falsas expectativas a este pueblo rebelde, que se fue en contra de la autoridad. Entonces escucha esto, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Ahí apareció la gloria, hermano, ahí apareció el Señor. Terrible, hermano. Dice que la gente temblaba cuando aparece el Señor, hermano. La tierra tiembla. Es una presencia pero impresionante. Tú no puedes resistir esa presencia. Y el Señor habló a Moisés. ¿A quién habló? El Señor habló a Moisés y a Aarón. ¿A quién habló? ¿A quién habló dentro de la congregación? A su siervo. A su siervo, a quien el Señor le habló en la zarza y le dijo: ve, yo te envío, voy ahí. Incluso le dice: Señor, pero yo no puedo hablar, yo no sé hablar ya. Entonces va a hablar tu hermano en vez de vos. ¿Cómo sabrán con qué nombre? Dile: yo soy el que soy. Y por si acaso ese nombre dice que el yo soy el que soy es un nombre que se tiene que recordar para siempre. Por eso el Señor decía: yo soy, yo soy, yo soy el camino, yo soy. Amén. El Señor siempre manifestaba. Cuando lo buscamos al Mesías, a Jesús: yo soy. Y cuando digo yo soy, se cayeron, porque el Señor les reveló el nombre que es sobre todo nombre. Yo soy el que soy, como se le manifestó a Moisés. Dile que yo soy el que soy, te envía. Hermoso. Ya dice, y el Señor habló a Moisés y a Aarón. El Señor habló pues a sus siervos. Al Señor levanta, el Señor habla, el Señor utiliza, el Señor cuida, el Señor protege a sus siervos. Los otros también, pues por supuesto, si no están en rebeldía, son sus siervos también. Pero el Señor tiene pues un orden. Y eso no es porque uno quiere, es porque el Señor lo establece así. ¿Yo quién soy aquí, hermano? Pero el Señor le plació. El Señor le plació. Yo no quería jamás de poder tener. ¿Usted cree que es fácil, hermano, orar, ayunar? Hermano, todos están yendo a la plaza. Y yo en mi vida, hermano, ahí todo el tiempo. Pregúntele a mi esposa. Yo hago cualquier cosita y ya estoy leyendo. Ya estoy leyendo. Ya me estoy preocupando para dar alimento aquí. Y aún así, y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los voy a consumir en un momento. Y ellos se apartaron sobre sus rostros, ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte? ¿Por qué enojarte contra toda la congregación? Mira, este siervo humilde, hermano, se postró. Quiere decir que intercedió, se puso en la plancha, hizo vallado, se puso delante del Señor. Señor, por favor, no mates a esta persona, porque es un solo hombre el que se levantó. Pero igual, estas otras personas escucharon, se dejaron contaminar, pues. Pero vea lo que hace un siervo, hermano. Aún así paga bien por mal. Porque aún así el deber y la responsabilidad de todos estos reveladores que se revelan es orar. Tenemos que orar, tenemos que clamar para que estos siervos, hermano, abran sus oídos, se den cuenta la maldad y la iniquidad en la que están. Se postraron los dos siervos, Abraham y Aarón, hermano, Moisés y Aarón se postraron ahí. Y les digo: Señor, Dios de los espíritus de toda carne, no es solamente un hombre el que pecó. ¿Por qué airarte? ¿Por qué enojarte contra toda la congregación? Entonces el Señor habló diciendo a Moisés: el Señor tuvo misericordia y no los consumió a todos. Habla entonces a la congregación y dile a la congregación. Escucha esta palabra, hermano, interesante. Apártense del derredor, apártense, no se contaminen, no estén con esas personas, apártense del derredor de la tienda de estos impíos de Coré, de Datán y Abirán. Apártense de estos contaminadores, de estos habladores, de estos murmuradores, de estos que están ahí adulando, de estos que se han levantado en contra de la autoridad. Apártense del derredor de la tienda, de donde vive, de su casa, de su familia. Apártense, porque van a ver el juicio cómo fue. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y los ancianos de Israel, y fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas. El Señor habló a la congregación, le dice: apártense de ahí, porque viene juicio. Va a caer sobre Coré, sobre Datán y Abirán.
y sobre su familia. Mira qué terrible, hermano. Apartaos ahora de las tiendas de los hombres impíos. Estos son hombres impíos. Son hombres impíos, son hombres pecadores, son hombres blasfemos, que se están yendo, se están rebelando en contra de la autoridad. Apártense, no se contaminen, apártense y no toquéis ninguna cosa suya de ellos, inclusive para que no mueran, para que no perezcan en todos sus pecados. Y dice que el pueblo se apartó y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán, de Abiram, en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron con las puertas de sus tiendas. Escucha esto, triste, con sus mujeres. A mí me quebrantó esto, hermano. Con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Porque el juicio no es solamente contra aquel que se rebela. Va, como dice la palabra, por la maldad de los padres recae sobre los hijos. Y eso también le llegó a sus hijos. Eso también le llegó a sus mujeres. Por nada más. Amén. Por nada más de rebelarse en contra de lo establecido por Dios. Estaban ahí todos y toda la gente se apartó y quedaron solitos ahí. Todos quedaban con su supuestamente incienso, ¿no? Supuestamente el Señor estaba satisfecho. ¿Cómo creen que va a ser satisfecho, hermano? Por eso la palabra del Señor dice que Dios no oye al pecador. Dios no oye al pecador. Dios no oye al pecador. Si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye, dice la palabra. Dios no oye al pecador. Dios no oye jamás a uno que se rebela. Por eso que a veces oramos y oramos y oramos. Nunca llega ¿cómo va a llegar? En esto, y dijo Moisés, en esto, el 16:28, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que hiciese y todas estas cosas, y que yo no las hice de mi propia voluntad. Yo no las hice, el Señor me mandó. Aquí están las ordenanzas. Yo no puedo irme en contra del ordenado. En otras palabras, yo no hice nada por mi propia voluntad. Todo el servicio, todo lo hizo el Señor. Todo me mandó. Yo no quise sojuzgar, yo no quise esclavizar. A mí el Señor me puso por autoridad y tengo que poner pues autoridad. Tengo que mantener orden acá. En otras palabras, eso le decía. No las hice de mi propia voluntad. Aquí está pues, está el Señor hablando. Si no, como mueren todos los hombres, escucha esto. Si no, como mueren todos los hombres, murieron estos. Y así ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres. El Señor no me envió. Escucha esto. Si como mueren todos los hombres, murieran estos. Yo creo que esto no venía de Moisés. Esto venía del Señor. Ya le había dado orden al Señor. Dile esto. Dile, le vas a decir a este pueblo rebelde, dile esto. Si como mueren todos los hombres, murieran estos, y si ellos al ser visitados, alguien sigue la suerte de todos los hombres, el Señor no me envió. Ahí estaba mostrando ya si el Señor estaba con él o no. Mas si el Señor, escucha esto, hermano, si el Señor hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, descendieren, no dice ascendieren, descendieren, porque allí en el Seol, en la parte baja de la tierra, está el infierno. Ahí está el Seol. Aquí nos muestra claramente que el Seol está abajo. Si descendieren vivos al Seol, vivos, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Estaba hablando una palabra profética este varón. ¿Y saben qué? Y efectivamente era su siervo que estaba hablando, era el respaldo del Señor, la orden que el Señor le había dado. Entonces dice que aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, escucha, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Se abrió. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas. Eso es lo triste. A sus casas, a sus hijos, a sus mujeres, sus bienes. Porque, hermano, hay destrucción total, plena. A esas personas
murmuradoras, no le queda nada, todo lo pierde. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Se dan cuenta? Estamos aprendiendo, hermano, porque estas palabras es palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que temer. Amén. Nunca más en nuestros corazones el poder irnos en contra de la autoridad. Y ellos con todo lo que tenían, escucha, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol abajo y los cubrió la tierra. O sea, ¿saben qué fue? Se abrió la tierra y los cubrió de tal manera que volvió a ser igualito el piso normal. Los tragó vivos al Seol. Y dice, y ellos con todo aquellos que tenían descendieron vivos al Señor y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Perecieron, murieron, el Señor los sacó, el Señor los apartó, porque es así, hermano. El Señor jamás va a permitir rebelión dentro de la congregación. Tarde o temprano los va a sacar, tarde y temprano los va a eliminar. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos. ¿Cómo sería el clamor? ¿Cómo sería el gemido? ¿Cómo sería recién el arrepentimiento? Señor, ahora sí no voy a hablar más, perdóname, Señor. Y ahí en vivo, hermano, empezó a abrirse la tierra y empezó a tragárselos a cada uno de ellos. Y ellos llorando, ellos gritando, pero ya el Señor había tomado su determinación. Ya había determinado destruir a esta gente, porque ya no eran 3, eran 200 y pico. Era mucha gente la que se estaba rebelando ya. El Señor jamás va a permitir a una congregación que es de Él se destruya. No lo va a permitir. Dios va a eliminar, va a destruir a esas personas que se levantan en contra de lo establecido por Dios. ¿Me están escuchando, hermanitos? ¿Soy yo? Dígame, ¿soy yo que estoy hablando? ¿Soy yo que estoy diciendo algo mío? Dígame. Es palabra de Dios, hermano. Es palabra de Dios. ¿O me estoy inventando algo? Por eso les estoy leyendo todo. Y escucha, contra los santos, contra los que supuestamente el Señor eran santos y estaban ahí con el incensario, adorando al Señor ahí, y que seguramente el Señor estaba, qué lindo, qué hermoso sus oraciones de estos siervos. También, ¿sabe qué pasó? 16:35. También salió fuego de delante del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso, que se creían santos. Y no porque ellos, fue porque Coré les dijo, ustedes son santos. A ustedes el Señor también los respalda. A ustedes también, metámosle nomás, hable, murmure, destruyan al siervo. Ya van a ver que de pronto el Señor va a aceptar nuestras oraciones y lo vamos a sacar, lo vamos a echar a este. Y yo les vamos a establecer un nuevo, de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a lo que yo creo, así. Y ellos estaban contentos. Les voy a alivianar, ya no va a ser toda la semana, va a ser 2 veces nomás. Ya no se van a levantar tan temprano, más tardecito. Porque así es, hermano, así es. Yo voy a ser más flexible, yo voy a hacer esto, o yo no voy a permitir esto. A mí no me gusta lo que hace el pastor, no me gusta lo que hace, no me gusta lo que dice, no me gusta, mira, está permitiendo esto otro. Están así. ¿Qué les importa? Mi vida va a dar cuenta, todos los siervos vamos a dar cuenta. Amén. Y cada uno, si no quiere estar en esta congregación o en cualquier otra congregación, váyase, pero váyase solito, porque no mate a los demás, no contamine a los demás, porque va a salir fuego. Fuego salió delante del Señor, el Señor se enojó, el Señor le dio rabia. Y por eso, hermano, ¿cómo creen que van a pasar a la tierra prometida? ¿Cómo creen? Los consumió. Salió fuego del altar. Por eso, hermano, este lugar es sagrado. Este fuego, hermano, puede salir fuego del altar y quemarlos, porque están aquí subiendo impíamente, murmurando, destruyendo,
a lo que el Señor ha puesto, establecido. El día siguiente, y escucha esto, después de ver semejante juicio, ¿ah? Después de ver semejante juicio de parte del Señor, porque no fue Moisés. Moisés no dijo que se abra la tierra y que se destruya, que se mueran estos. El Señor le habló, el Señor le dijo. Y la señal ahí no fue que Moisés abrió, fue con su pala, cavó y los metió adentro. Fue de una manera sobrenatural que se abrió la tierra y los tragó a todos. Y a los otros los consumió. Al día siguiente, vea 16:41, por favor síganme. Número 16:41, escuchen. Al día siguiente, después de que pasó semejante cosa tan terrible ahí, ellos, el pueblo de Israel, porque eran miles, ya no eran 500, eran miles. La gente de Israel eran miles. ¿Y saben qué hicieron? En vez de temblar, hermano, en vez de estar en su casa ahí temblando, dándole pesadilla y de decir nunca más nos vamos a ir en contra de los siervos, ¿saben qué hicieron para que se den cuenta? Duro de corazón, de servir, duro. Así es el pueblo ahora, hermano. Aún así dice, no, es que yo creo, que a mí me parece, que yo, que esto, que yo, y yo creo, y además yo conozco, y la tergiversa la palabra como le da la gana y contamina a los demás. El día siguiente toda la congregación, toda de los hijos de Israel, murmuró contra Moisés y Aarón. Seguían hablando, seguían murmurando. Seguían hablando en contra de los siervos. Y escucha lo que decía: vosotros os habéis dado muerte al pueblo del Señor. Ustedes son los culpables. Ustedes lo mataron. Ustedes fueron los que permitieron que el pueblo muera. Mira, 200, Aarón, Corea y Abirán y todos sus seguidores. Imagínense. Y escucha, para que vean que el Señor ve todo, escucha todo, y que a Él no le podemos mentir. Lo que hay en tu corazón, tú no le puedes mentir, para que se den cuenta. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, me imagino que estaban con sus palos ahí: lo vamos a matar, lo vamos a sacar a esto de una vez por todas. No lo queremos. ¿Ah? No queremos obedecerlo porque son duros, los mandamientos son duros. Queremos algo más bonito, más flexible. De repente se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, contra los siervos. Miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube otra vez lo había cubierto, y apareció la gloria del Señor. El Señor volvió a descender, y no descendió pues contento, no descendió, ay mira, es verdad, ¿cómo pues estos siervos van a ser así? ¿Cómo van a orar para que se vengan y se caigan, se vayan al infierno, al Seol estos? No. El Señor, hermano, apareció su gloria, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y otra vez 16:44, y el Señor habló ¿a quién? El Señor habló ¿a quién? A su siervo. A su siervo. Siempre le va a hablar a él. Siempre lo va a utilizar a él. Siempre lo va a cuidar a él. Siempre, hermano. Nunca lo va a abandonar a su siervo, aunque sean hasta caídos por último. Ya van a ver lo que pasó con Saúl. ¿Y qué dijo el Señor a Moisés? Apártense de ellos, de en medio de esta congregación, y los voy a consumir en un momento. Apártense, apartaos de medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Los voy a matar, los voy a destruir. Ya me cansé. Y ellos se postraron otra vez sobre su rostro. Hermano, mira estos siervos. Estos podrían decir: Señor, bien tirado, que mátalos, destrúyelos, Señor, porque esa es la venganza, ¿verdad? Ya estoy cansado, ya hablan mucho contra mi vida, mátalos. No, hermano, mira cómo obraron estos siervos, se postraron
sobre su rato. ¿Sabe qué hicieron? ¿Sabe qué dijo? Se le dijo a Moisés: ve rápido, por favor. Le dice: mira, toma, le dijo a Aarón y Moisés: toma el incensario, por favor. Ve el fuego del altar, saca, ve, dice al altar, y pon el fuego en el altar, y sobre él pon incienso. Ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos. O sea, pídele perdón al Señor por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Señor y la mortandad ha comenzado. En otra versión dice: Moisés le dijo a Aarón: Dios está muy enojado y está castigando a la gente, así que toma el brasero, ponle carbones encendidos del altar y échale incienso. Ve luego donde están los israelitas y pídele a Dios que los perdone. Pídele a Dios que los perdone. Mira este siervo, hermano, cómo aún así no pagó mal por bien. Empezó a postrarse, empezó a llorar, y él sabía que la única manera era ir con el humito allá perfumado, que es la figura y sombra de las oraciones, como le decía. Y le dijo: ve pronto, ponte en medio, porque empezó una mortandad terrible, hermano. Empezó a caer muerta la gente ahí. Escucha esto. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Empezó a morir gente, hermano. Ahí están los murmuradores, para que se den cuenta. Empieza por uno, después son 3, después son 250 y después son miles. Porque eso quiere Satanás. Quiere destruir la congregación, quiere destruir a los siervos, pero nunca lo va a lograr, porque si un siervo que el Señor ha puesto, nada, ni nadie va a impedir que la obra siga adelante. Amén. Sacando a mucha gente de Egipto, del mundo, para que sean salvos y nos vayamos a la tierra prometida. Pero esta no es temporal, esta es una tierra eterna por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Corrió en medio de la congregación, y de aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. El 16:48 dice, capítulo 16, verso 48: y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Gracias a eso, hermano. Gracias a la intercesión, gracias a la mediación, gracias al clamor, gracias a que el Señor puso sabiduría en este varón y no tuvo misericordia del pueblo, porque él podía decir: bien hecho, que los mate, porque se rebelaron contra mí. Está bien, mátalos, Señor. Eso no tiene que haber en nosotros, hermano. Nosotros, el Señor no nos llamó para juzgar a nadie. Él va a juzgar, porque el Señor, ¿qué dijo? Mía es la venganza, yo voy a pagar, dice el Señor. Pero vea, este varón se puso en la brecha, hizo intercesión, le pidió a Aarón: corre por favor, Aarón. Toma, Aarón le dijo: pon ahí carbón, enciende rapidito, pon incienso ahí, y de una vez haz ahí, métete entre medio del pueblo y hace expiación por el pueblo. Derrama rápidamente ese humo, que suba con olor fragante, porque ya empezó la ira de Dios, ya empezó la rabia del Señor. Los va a matar. Y los que murieron, escucha, se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 personas, sin los muertos por la rebelión de Coré. Imagínense, 14,700 más 250 que eran allá, más Coré y los 3 que se rebelaron. ¿Cuántas personas murieron? Que se dejaron contaminar. Amén. Por eso les digo, hermano, no te dejes contaminar. Nunca hables, nunca murmures contra un siervo, porque viene muerte para tu vida, para tu familia, y muerte también a quienes has contaminado. ¿Me están escuchando? Los siervos no estamos aquí para juzgar a nadie, estamos para orar. Amén. Para clamar, aún para los que nos maldicen, bendigámoslo. Bendigámoslo. Bendice a los siervos. Amén. Espera. Si es un mal siervo, el Señor lo va a eliminar, lo va a sacar. Así de sencillo. Salmo 105:15, por favor. Salmo 105:15. ¿Qué dice la palabra aquí? Si el Señor lo escribió, pues, hermano, por algo el Señor lo escribió. Pero no, a veces lo pasamos eso. No nos gusta ver eso. No nos gusta ver eso.
Y es más, algunos dicen, pero ¿de dónde está ese ungido? Si ya está acá, si ya está donde tú te estás congregación, hay un siervo ahí, ese es el ungido. Y espera, pues si no es el ungido, pues ahí se va a deshacer eso. Pero si es el ungido, cuidado, porque no hay ni respeto. Ya no hay respeto. Hermano, cuidado, porque te estás hablando, te estás yendo en contra de tu pastor. Cuidado lo que viene, hermano, tarde o temprano ese juicio va a ser para ti. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque el Señor no le agrada la rebelión, no le agrada la obstinación. Los obstinados, lo que se creen, lo que no se dejan, aunque les refuten, aunque les digan la verdad, estás mal. No, ellos siguen, se mantienen en su obstinación. ¿Qué dice Salmo 105:15? No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis voceros, a mis profetas, a mis siervos que predican mi palabra. Porque profeta es vocero, un vocero de Dios es un vocero, es un siervo que predica la palabra de Dios. Por si acaso, un profeta es eso. Es un vocero de Dios. Un profeta en este tiempo tiene el don de profecía, pero está para animar, para exhortar, para alentar. No está para dar ninguna profecía que ya está escrita aquí. Ya no podemos más. Solamente si el Señor va a hablar a través del don de profecía, va a ser solamente para fortalecer a la iglesia, para animar a la iglesia, para exhortar a la iglesia. Nada más lo que dice 1 Corintios. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal. Esta es una palabra profética. Esta es una palabra que va a transcurrir en el tiempo, toda la eternidad. Ni hagáis mal a mis profetas, a mis ungidos. Ustedes saben perfectamente en Romanos capítulo 13:1, eso lo saben de memoria, ¿verdad? Toda autoridad es puesta por Dios, toda autoridad es establecida por Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. Está en Romanos capítulo 13, verso 1. Ajá. Y escucha lo que dice el 13:2, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados, las autoridades, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, dice. Porque es de servidor de Dios para tu bien. Es servidor de Dios para tu bien. Te tiene que exhortar, te tiene que llamar la atención. Amén. Te tiene que hacer notar tu pecado, pues, hermano. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Haz lo bueno y vas a ver que el siervo te va a decir: bien, hermano, siervo fiel, me gozo por tu vida. Qué lindo eres, qué fiel eres. Pero sin embargo, por atrás, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues, porque no está en vano, no en vano lleva la espada. Así lo dice. ¿Qué es la espada? La palabra. Porque la exhortación nunca jamás, ya le estoy diciendo yo no le estoy exhortando ahorita con mi palabra, no estoy con algo mío. Estoy exhortándole, estoy haciéndole todos los errores que hay en la congregación con la palabra. No en vano la autoridad lleva la palabra, la instrucción de Dios. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo bueno. ¿Qué dice? Al que hace lo malo. Pablo les decía: saben que los de afuera Dios tiene quien los juzgue, pero los de adentro, para eso están ustedes, para que ordenen, para que juzguen, para que disciplinen. Así les dice. Dentro de la iglesia hay autoridades, afuera hay autoridades terrenales, pero dentro de la iglesia hay autoridades que el Señor ha puesto. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. El Señor levanta a quien quiere. Amén. Mire, hasta los impíos. ¿Ustedes creen que el presidente que está aquí no lo puso el Señor? Lo puso el Señor, hermano. Amén. Vea lo que le dijo a Pilato, aquel que fue causante de que lo crucificaran al Señor, porque tuvo temor de los fariseos. Quiso agradarles de alguna manera al pueblo de Israel, porque él estaba dentro del pueblo del territorio judío, y siendo romano él ahí. Y él no quería que se levante, que se rebelen en contra de ellos. Entonces mira, cuando lo tenía el Señor Jesús ahí todo amarrado, todo indefenso, sangrando,
donde todo el pueblo enardecido quería ya matarlo. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Y sabe qué le dijo Pilato al Señor? Mira, Juan 19:10. Y recuerdo que Nabucodonosor también, ¿no? Se creía lo máximo. Y vea lo que le pasó. Porque el Señor levantó a este hombre impío para sojuzgar, para esclavizar a su pueblo rebelde. El Señor, por eso les digo, pone a quien quiere. Él sabe por qué pone a las autoridades. Él sabe. Y Él las va a poner y Él las va a quitar. Mira lo que pasó acá. Entonces le dijo, para que vean, hermano, ¿quién pone las autoridades acá? Hasta impías el Señor las pone, pues. A un impío pone la autoridad. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, le decía el Señor Jesús Pilato. Estaba ahí el Señor Jesús. ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte? Y que tengo autoridad para salvar, para soltarte. Mira la divina respuesta, hermano, qué hermoso. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Ajá. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. En otras palabras, quien te puso ahí fue mi Padre, y quien está dando la autoridad es mi Padre. Porque, hermano, el Dios te puede hacer cambiar, te puede hacer lelo así en 2x3, que quitarte toda la sabiduría que tú supuestamente tienes, que has adquirido. Te puede hacer lelo en un momento, te hace necio en un segundo. Porque dice la palabra que Él entontece a los sabios. ¿Sabían ustedes? A los que se creen los deja locos. Los van a ver por ahí algunos. ¿Por qué? Porque en su soberbia pensaron como Satanás, como Lucero. Su caída de Satanás fue precisamente rebelarse contra Dios. Imagínense, se creó hermoso, se creó que sabía todo y quiso ser un reino paralelo. Eso es lo que está pasando ahora. Yo voy a hacer, van a ver, de acuerdo a mí, yo les voy a dar más libertad, conmigo van a tener más privilegios. Yo. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Y el Señor le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Ah? Ninguna. Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él pone, Él quita las autoridades. Amén. Da la sabiduría a los sabios. Escucha, sabio, sábelo todo. ¿Sabe quién te da esa sabiduría? Dios. Y ciencia a los entendidos. Dios es el que da ciencia. Dios es el que de alguna manera, por eso la ciencia se está aumentando. Dios es el que da la inteligencia. No sabemos y decimos, pero ¿cómo tanto de esos niños desde niños, mira, sabe multiplicar, sabe, tiene? Dios la ha dado. Él tiene un propósito. Él cumple su propósito con quien quiera, levanta a quien quiera. Amén. Dentro de la congregación, levanta a quien quiera. Es más, ya ahora está levantando siervos aquí mismo y allá también en tu congregación. Pero nunca tú tengas esa intención de irte en contra de la autoridad y subirte inmediatamente. Ora, sirve, humíllate. Donde te pongan, estate contento, porque el Señor tarde o temprano va a ponerte en el lugar que tú te mereces y conforme a tu anhelo de tu corazón y a tu humildad. Sé humilde. A uno los hace reinar y a otros los quita del trono. Mira cómo actuó David. David se acuerda que fue ungido. Y Saúl era un rey que había desobedecido. Y el Señor, hermano, lo desechó a Saúl. Y ungió a un niñito, un jovencito desde chico ya. El Señor tenía propósitos y de alguna manera llegó ahí. Amén, porque ya había un espíritu inmundo que estaba atormentando a Saúl. Y David, ya viene una enseñanza para alabanza hermosa. Y David era un niño que tocaba hermoso, era sabio, era prudente en sus palabras. Amén. Y andaba Dios con él, dice la palabra. Y el Señor, hermano, dijo: me pesa de haber hecho rey a este varón. Me pesa, pero voy a poner otro mejor, para que se den cuenta. Amén. Y ungió ya, este muchacho estaba ungido, iba a ser rey, o sea, iba a suscitar a Saúl.
Y el Señor se lo entrega ahí a Saúl en una cueva, en un lugar, en una guerra donde estaban ahí una multitud. Y el Señor hizo entrar en un sueño profundo al rey y a todos sus seguidores. Y hermano, fue David con su guardia, amén, y los hizo dormir de tan profunda que tuvo la osadía David de sacar su lanza, no sé qué otra cosa más, su de agua. Y el siervo que estaba ahí quería matarlo. Ahora te lo entregó el Señor aquí a mi delante. Vámonos, 1 Samuel 26:8, por favor, leamos. Escucha cómo actuó este siervo, para que aprendamos. Esto es para que aprendas, hermano. Por eso se escribió esto. Todo esto tiene una enseñanza, pues, hermanitos. Esto el Señor a mí me hacía temblar. Dios mío, porque a veces, hermano, uno se enoja contra los siervos, es verdad. Vemos defectos a veces de los siervos y decimos, ay, Dios mío, pero ¿cómo es decir esto? Hermano, es que cometen errores los siervos, cometemos. Pero eso no te toca a ti de destruir y de contaminar, porque eso no le agrada al Señor. Ya te dije, este siervo había sido desechado, pero todavía estaba vivo. El Señor lo había ungido. Y al que unge, hermano, el Señor lo saca a su debido tiempo, cuando Él decide, no cuando tú decides. Porque así, hermano, he visto, me han contado que en otras congregaciones a los siervos que los han sacado así, pero como si nada, los han botado. Hermano, ellos se van a salir de por sí. Eso sí, que no pueden seguir sirviendo, pero pueden estar en la congregación. Pero ya no serví. Abisaí le dijo a David, escucha, Dios te ha dado la oportunidad de matar a tu enemigo. Déjame que lo clave en la tierra con su propia lanza. Un solo golpe bastará, le dice. Estaban ahí, se durmían. El Señor dice que, para que se den cuenta, el Señor, hermano, hace lo que quiere con sus enemigos. Para que te des cuenta, no es tu poder, no es tu ejército. Amén. No es con espada, no es con ejército. Es con su Espíritu Santo, es con su presencia. Estaba un ejército, una multitud. Saúl estaba seguro de que no se iba a poder resistir David, que lo iba a aplazar o lo iba a matar, iba a eliminar a su enemigo. Pero el Señor en su poder, te das cuenta que cuando cuida a sus hijos, hermano, hasta los hace dormirse. Los durmió a sus enemigos. Ni se dieron cuenta, los tipos pasaban como si nada, podían hacer bulla, sonar una lata, lo que sea, pero el Señor los durmió. Y ahí tenía la oportunidad. Y por eso le decía, aquí está la oportunidad, mira, ya mátalo, yo lo voy a matar, lo voy a enterrar con su propia lanza, lo voy a eliminar. Mira ya aquí, para que de una vez subas arriba, allá donde ya el Señor te ungió, de una vez subas como rey. Y escucha lo que dijo David, qué hermosa esta enseñanza. No lo mates, respondió David, 26:9. Y que Dios me libre de matar a quien Él mismo eligió para ser rey. Él mismo eligió, que Dios me libre a quien Él mismo eligió para ser rey. Dios no dejará, escucha esta palabra, Dios no dejará sin castigo a quien le haga daño al ungido, al rey que Él mismo ha elegido. Que esta palabra te llegue, te penetre. Dios no dejará sin castigo a aquel que se rebele en contra de los siervos de Dios, de los ungidos del Dios eterno. No los dejará sin castigo a quien le haga daño al rey que Él mismo ha elegido. Y escucha la palabra, ya le llegará su hora. No te toca a ti. Estoy seguro de que Dios mismo le quitará la vida y morirá de muerte natural, o lo matarán en batalla. Mejor toma su lanza y su jarra de agua y vámonos de aquí. Vea, otra ocasión que el Señor lo entregó también ahí. Dice que Samuel entró a una cueva, Saúl ahí quiso hacer sus necesidades, y allí estaba David escondido. Y David, hermano, agarró y no quiso matarlo. Igualito le dijeron sus hombres, mátalo, ya aquí el Señor te lo entregó. ¿Sabe qué hizo David? Solamente cortó una puntita de su manto. Vámonos, 1 Samuel 24:4, por favor. Escucha, esto es importante. Entonces los hombres de David le dijeron,
Y primera de Samuel 24:4, 24 capítulo, verso 24, capítulo 24, verso 4, por favor. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que el Señor dijo el Señor, mira, tergiversando todavía, ¿no? He aquí que el día en que el Señor dijo, porque así es, hermano, la gente mala, malvada, siempre, hermano, está contaminando, quiere contaminar, mátalo, destrúyelo, saquémoslo de una vez. ¿Ah? Mira lo que está haciendo, saquémoslo, levantémonos, vayamos, reunámonos entre varios y saquémoslo de una vez. Porque mira lo que está haciendo. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que te dijo el Señor, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. ¿De dónde se sacaron eso estos? Y se levantaron David y calladamente cortó. Se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Se turbó, hermano, se puso temblando ahí, tembloroso. ¿Ah? Le vino pavor a David por haber tocado el manto del siervo, del ungido del Señor. Y dijo a sus hombres: escucha esto, hermano, el Señor me guarde, el Señor me aguarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor. Mira cómo le pagó este siervo mal por bien a su enemigo, que venía a matarlo, venía con un ejército a destruirlo. Aún así, él ya era ungido, sabía, por supuesto, pero él no quiso. Él quiso que las cosas sean de manera natural. Amén. El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Mira cómo lo consideraba, aunque ya era caído, pero él decía: él es el que el Señor escogió. Yo no puedo. Mira, y se turbó el hombre ahí llorando, hermano, turbado, temblando, porque él sabía que había juicio cuando alguien toca y destruye a los siervos del Señor. Él sabía, y por eso él temía. Él sí tenía conocimiento y revelación de la palabra, como hay muchas otras personas que no, porque toman su propio raciocinio, se creen santos y no lo son, porque es fuego extraño lo que están trayendo. Y escucha lo que dijo: el Señor juzgue entre tú y yo. Mira, el 24:12, ya después, cuando se aparta, sale afuera y el Señor, Dios mío, Padre mío, le dice, así le decía, hermano, mira este varón, cómo lo amaba a su siervo, que lo perseguía, que quería destruirlo. Y sabes que le dijo: el Señor juzgue entre tú y yo, y véngueme de ti el Señor, pero mi mano no será contra ti. Eso quiere decir que si el siervo te sojuzga, te esclaviza, te destruye, si el siervo te minimiza, si el siervo, hermano, te hace la vida imposible, tú dile: el Señor juzgue entre tú y yo, y véngame el Señor de mí, pero yo no voy a tocar al ungido del Señor. ¿Me estás escuchando? No te toca a ti. El Señor, si ve que es una persona autoritaria, el Señor lo va a sacar, lo va a matar, lo va a destruir, para que tú, que ya el Señor te está preparando, te ponga en el lugar que tú vas a estar. Pero nunca en tu corazón, nunca, así como este siervo, nunca hay ese pensamiento de decir: yo voy a subir, yo. Porque no vas a subir nunca. Nunca vas a ser cabeza, por si acaso. Nunca. Van a ver la próxima predicación, no se la pierdan, porque vamos a hablar sobre eso. Como dice el proverbio, escucha lo que dice el proverbio, como dice Proverbio 24:13. Mira el proverbio, sabiduría de Dios, que el Señor le dio la sabiduría a Salomón. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, de los impíos saldrá la malignidad, de los impíos es que sale el odio, la habladuría, la murmuración. Solamente un impío puede hacer eso, no un siervo, porque un siervo jamás va a pensar mal en contra de nadie, más va a hablar mal en contra de nadie, nunca. Solamente es un impío ese. Aquí dice: de los impíos saldrá la impiedad, de los impíos saldrá la maldad. Así que mi mano no será contra ti. Amén. No nos toca a nosotros, no nos toca. Ustedes saben, amén, hay malas autoridades, ¿verdad? El Señor desechó a Saúl, ¿sí? El Señor desechó a Saúl y le dijo ahí: porque como pecado de adivinación en la rebelión, le dice, ¿por qué desobedeciste? ¿Por qué? Porque él quería hacer sacrificio. El Señor le dijo que matase a todo al rey más, y él no lo quiso hacer. Tuvo miedo de las personas, para que se den cuenta. Empieza la gente ahí a meterse y decir: no hagas esto, mira, el Señor te dijo, pero yo creo, a mí me parece, no. Y empiezan a aconsejar y empiezan a querer meterse.
y a mandonear a los siervos. Oren para que los siervos sean dirigidos por el Señor, no por el hombre. ¿Me están escuchando? No es el hombre que dirige la congregación, es el Señor. Y oren para que el Señor dirija al siervo. Si no, el Señor lo va a desechar. Me va a desechar. Yo me tomo en cuenta y lo va a desechar a cualquiera. Por eso tenemos que ser siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Estos son los siervos de Dios. Rebelión, ya le dije, la desobediencia contra la autoridad legalmente establecida. Y le dice, mira, la adivinación y la rebelión, porque dice, le dice, como pecado de adivinación es la revelación. Como pecado de adivinación, rebelión es igual a adivinación. Y eso es rebeldía, eso es inmundicia. E ídolos e idolatría es la obstinación. Un idólatra es igual a un obstinado. Un que se revela dice que es un desobediente a la autoridad legalmente establecida. Y un obstinado es aquella persona que no cambia su opinión y procede pese a las razones en contra, procede a empacarse, a aferrarse y a insistir en lo que él piensa, en lo que él cree, en lo que él razona. Ese es un obstinado, no cambia. Aunque la razón le dé, o sea, aunque las cosas sean bien establecidas como Dios las demanda, pero él dice, no, a mí no creo, a mí no me parece, yo creo más bien que esto es así. Ese es el obstinado. Y eso fue lo que hizo este varón. Por eso el Señor lo desechó. Y era triste, hermano, ¿saben por qué? Porque el hombre nunca cambió. Y ¿sabe qué? El Señor dijo, me pesa de haberlo puesto de rey a Saúl, me pesa. Y dice que Samuel lloró y le dijo, ¿sabe qué? Ya no llores porque ya yo lo desechó, hermanito. Ya no llores porque ya yo he levantado otro siervo. ¿Sabe qué? Toma tu aceite, ve y vas a ungir a un siervo conforme a mi corazón. ¿Y sabe quién eligió? A David. Amén, a su nombre. Otra persona que cayó, mira, para que se den cuenta, eso no solamente en la tierra, en el cielo también. Isaías 14:12. Seguimos, nos quedamos ahí. ¿Quién dijo nos quedamos? ¿Nos quedamos? ¿Ya quiere irse? Amén. Isaías 14:12. Mira, Lucero era un querubín hermoso. Era un querubín que el Señor creó para que le ayudase en el reino. Amén. Era para cuidar a los ángeles, para cuidar ahí, para que gobierne juntamente con él. Pero no era para que él se ponga por encima. Pero ¿qué pasó? Este varón se enorgulleció. Pasó lo mismo que Coré. Se rebeló en contra del Señor. Claro, porque era hermoso, porque tenía sabiduría. Él pensó que todo lo que él tenía venía de él. Y por nada más que su rebelión, hermano, se hizo. ¿Qué significa Satanás? Se hizo adversario. Y por eso Satanás, Lucero se hizo Satanás, se hizo calumniador, se hizo adversario. Amén. Fue el principio de la caída de Satanás, el rebelarse en contra de nuestro Dios. Por eso es, hermano, cuidado, porque tú, en vez de ser un siervo del Señor, un ayudante de un siervo, tú puedes ser, hermano, un Satanás. Tú puedes ser alguien de piedra de tropiezo. Amén. Cuidado, porque tu reino no va a durar, va a caer en tierra. Y su comandante allá está abajo. Cuidado que te vayas allá. Escucha lo que dice acá. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Isaías 14:12. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, escucha, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Wow. Y entre el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Yo voy a hacer también mi trono acá paralelo. Vénganse acá. Aquí yo voy a dar más comodidades. Aquí yo los voy a entender. Ustedes no van a servir como los hace servir allá el Señor. El Señor, hermano, están ahí ustedes adorando día y noche. Aquí no, aquí van a dormir más tiempo. Aquí ustedes van a tener mejor, van a ser más light, no van a ser tan fanáticos. Amén. Aquí no se les va a decir nada. Aquí ustedes pueden hacer lo que quieran nomás. Además, les voy a poner musiquita agradable. Usted va a tener merengue, salsa, requetón, rock. Porque con Lucero se
inventó los instrumentos. ¿Sabían ustedes que con Lucero se crearon los instrumentos? Pero como Lucero cayó ahora, y eso vamos a hablar de la alabanza el próximo domingo, Satanás distorsionó la música ahora. Y ya está en la iglesia, hermano, la iglesia. ¿Ah? Ya las adoraciones son... Cuidado, la alabanza. A partir de ahora vamos a cantar alabanzas muy especiales, muy escogidas por si acaso, después de la predicación de la palabra. No se va a permitir. Porque saben algunos hermanos que dicen, no, es que yo vengo de acá, que esa es mi cultura y a mí me gusta esto. No, hermano, al Señor no le gusta adoración en espíritu y en verdad. Le gustan verdaderas adoraciones. Profetizar, que profeticemos, hermoso lo que pude ver, lo que estoy recibiendo anoche. Estuve hasta la 1 de la mañana y le dije a mi esposa, el Señor me está mostrando algo hermoso referente a la alabanza. Y yo creo que ya es tiempo de que se predique, mi vida predique en Puerta de Esperanza esto. Porque hay otras predicaciones de otros siervos, pero mi vida tiene la responsabilidad de dar esta palabra. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, escucha esta rebelión terrible. Seré semejante al Altísimo. Seré igual que el pastor, más que el pastor todavía. Van a ver conmigo ustedes. Yo sé más, yo conozco más. Yo he leído más libros que este no sabe nada. Yo les voy a enseñar mejor. Voy a ser semejante. Voy a hacer otra paralela. ¿Ah? Algunos son tan atrevidos que hasta el mismo nombre le ponen. Mas tú derribado, ¿qué le dice el Señor? Derribado eres hasta el Seol. Allí vas a ir. Porque ahí hay hartos reveladores. Ahí hay hartos, miles que se han revelado. Eso, ahí te van a oír. Eso te van a oír. Eso te van a seguir. Tú derribado eres hasta el Seol, hermano, hasta el infierno, las partes bajas de la tierra. Eso es lo que le espera a los reveladores. Esto es lo que le espera a aquellos hermanos que se van en contra de lo establecido por Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Fue la caída de Satanás. Fue la caída de Satanás. A su nombre. ¿Quién vive? Segunda de Crónica 36:15. Ya terminamos. Escucha esta palabra y te lo voy a leer en lenguaje sencillo, por favor. Pero sígueme. Segunda de Crónica 36:15. A pesar de eso, Segunda de Crónicas 36, capítulo 36, versículo 15. Con esto terminamos. A pesar de eso, Dios amó a su pueblo y a su templo. A pesar de las transgresiones, a pesar de que se levantó ahí, hermano, el Señor, cuando hace un pacto, el Señor ama a su pueblo, amén. El Señor cuando hace un pacto, hermano, el Señor, hermano, permite todo. Porque, hermano, el Señor le levantó jueces, el pueblo se rebeló. El Señor levantó profetas, se moría el profeta, el pueblo se levantaba. Hermano, el Señor levantaba un caudillo, moría el caudillo, el pueblo otra vez se rebelaba. Y así era, y así sigue. Qué lindo sería que un pueblo se permanezca, que sea fiel, que ame, ¿verdad?, a los siervos, que estemos en un solo sentir. ¿Sabe por qué se vacía la iglesia? Precisamente por esas personas. Porque ya ven cualquier cosita y se van. No, yo me voy. Y es más, empiezan a llamar a uno y a otro. Más bien formemos una otra congregación. Aquí esto no me gusta, esto no me parece. Ahora, no te digo que no, porque ¿qué dice la palabra? Si hay alguna contaminación, alguna mala doctrina, ¿qué dice la palabra? Apártate, pueblo mío, para que no participe de sus malas obras también. Pero apártate tú, no lo apartes a los demás. Ora para que esas personas, Señor, tengan el discernimiento y se salgan. Porque el Señor dice claramente que no nos unamos en yugo desigual. No podemos estar en comunión. Satanás con Belial, con Satanás no puede. Dios con Belial, mejor dicho. O la luz con las tinieblas. Amén. Pero aquí estamos hablando de lo que pasó allá y tenemos que discernir para que no seamos nosotros esos instrumentos.
A nosotros el Señor no nos puso para poder hablar en contra de nadie. De nadie. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Crónicas 36:15. A pesar de eso, Dios amó a su pueblo y a su templo. Dios amó a su pueblo, a su templo, a su pueblo y a su templo. Y les envió muchos mensajeros, escucha, para llamarles la atención. Pero la gente siempre se burlaba de los mensajeros de Dios y de los profetas y no les hacían caso. Y así siguieron hasta que Dios ya no aguantó más. Muy enojado, decidió castigarlos. Amén. Y eso se está cumpliendo. ¿Ah? El Señor está enviando mensajeros. El Señor está enviando su palabra a través de sus siervos, de sus ungidos, para llamarle la atención, para hacerlos volver al camino correcto. Tenemos que tener mucho cuidado de poder revelarnos, amados hermanos. Amén. La gente siempre se burlaba de los mensajeros de Dios y de los profetas y no les hacían caso. Pero yo creo que esto no es para este pueblo. Amén. Este pueblo tiene que hacer caso. Este pueblo tiene que aprender. Ahora tenemos que aprender a amar a los siervos, aunque sean caídos, amarlos. Él los va a sacar. Pero a nosotros no nos toca contaminarnos con eso. Amén. Levantémonos, por favor.